Usted quizás lo ha escuchado como rango, pero es lo mismo. Rango y recorrido es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, antes de ver cómo graficar una relación, es importante que retomemos las ideas de dominio y recorrido. Primero, el dominio de una relación se denota por, y aquí lo tenemos, vean, dr, y es el conjunto de todos los números de x, es decir, todos los números o todos los pares ordenados, los valores que tengan esos pares ordenados en x son los que me componen al dominio de la relación. También, si lo vemos gráficamente, el dominio es el desplazamiento horizontal de la gráfica. Y cuando nosotros nos desplazamos horizontalmente, siempre tiene que ser iniciando desde la izquierda y terminando en la derecha. ¿Por qué? Recordemos que acá tenemos el valor más pequeño a la izquierda, que es el menos infinito. Aquí tenemos el 0 y a la derecha el más infinito. Entonces, siempre tenemos que iniciar desde la derecha, perdón, desde la izquierda y nos tenemos que desplazar hacia la derecha. Bueno, y tenemos el recorrido que, como les dije, también puede ser llamado rango, ¿sí? También puede ser llamado rango. En este caso, el recorrido de una relación se denota por RR y es el conjunto de todos los posibles valores de Y. ¿Por qué nos dice de todos los posibles valores de Y? Porque dependiendo de los valores de X, así van a ser los valores de la Y. Pero también, si lo vemos gráficamente, el desplazamiento vertical de la gráfica se inicia desde abajo y se termina en la parte de arriba. Es decir, acordémonos que el eje Y es el eje que está vertical, es decir, que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Exactamente así lo tenemos que analizar. Bueno, en el caso de la... Bueno, esas eran las anteriores, eran como las ideas principales, ¿verdad? Ya las vamos a aplicar. Antes vamos a ver una relación específica. En el caso de las gráficas lineales o las relaciones que tengan gráficas lineales, tanto el dominio como el recorrido son el conjunto de los números reales. Es decir, y ahí utilizamos el símbolo para los números reales, ¿verdad? Que si nos recordamos es este de acá, ¿sí? Y tenemos dos casos. Imagínense que esta sea una relación. Entonces, el dominio y el rango para esta relación serán los reales. Ahí lo tenemos, dominio de la relación, los reales, rango de la relación o recorrido de la relación, también los reales. Siempre que la gráfica sea una línea recta como esta, inclinada, el dominio y el rango serán los reales. Eso es importante. La línea recta tiene que ser inclinada. Si no es inclinada, entonces cambiaría ya sea el dominio o el rango, ¿sí? Pero no podrían ser los reales ambos. Ahí sí deben tener mucho cuidado. ¿Y qué sucede si está inclinada en sentido contrario? Lo mismo. El dominio serán los reales y el rango serán siempre los reales. Ese cuidado sí siempre lo debemos de tener. Bueno, vamos a determinar el dominio y el recorrido o rango de las regiones sombreadas de la siguiente gráfica. Más adelante vamos a ver cómo las relaciones al graficarse pueden generar regiones sombreadas. Regiones como las que vamos a estudiar ahorita. Vean, tenemos en este caso el eje de las X y el eje de la Y, y a esta región sombreada le vamos a determinar el dominio y el rango. Vaya, ¿qué voy a hacer? Primero, vamos a determinar el dominio de la relación. Esa es otra notación
que podemos utilizar para hacer referencia al dominio de una relación. El dominio de una relación, cuando tenemos la región sombreada, será horizontalmente, es decir, vean, algo que funciona acá es que cuando voy a trabajar el dominio, usted no tiene que ver al eje Y, sino que solo al eje X. Y cuando vaya a trabajar el rango o recorrido, tiene que ser lo contrario. No tiene que ver al eje X, sino que al eje Y. Yo acá voy a hacer algo. Como vamos a determinar el dominio, que sería el eje X, lo voy a analizar en el eje X, voy a quitar el eje Y para que no nos confunda. Vaya. Ustedes no pueden hacer eso, ¿verdad? Ustedes eso lo tienen que hacer mentalmente, imaginándose cómo sería la situación. Pero veamos. El dominio sería el desplazamiento horizontal, es decir, desde la izquierda a la derecha. En este caso, de la región sombreada. La región sombreada, vean si utilizamos una regla, inicia exactamente en este 2, menos 2, perdón, ¿sí? La región sombreada inicia exactamente en menos 2 y finaliza exactamente, si desplazamos la regla de forma horizontal, finaliza exactamente en 2. Entonces, el dominio sería desde menos 2, ese de acá, hasta ese 2 de acá. ¿Cómo serían los corchetes? Y ahí sí vamos a tener cuidado. Y nos vamos a fijar en las líneas que tengamos acá. ¿Por qué? Si tenemos una línea continua y una discontinua, vean, y ahí queda el punto, así como esos dos puntos, entonces los corchetes serían abiertos. ¿Cuándo los corchetes van a ser cerrados? Cuando tengan una línea continua y otra línea continua. Ese punto será un corchete cerrado. Que no se nos olvide eso. En este caso, vean aquí en menos 2, las dos líneas son continuas. Entonces el corchete sería cerrado. Ahora aquí en 2, las dos líneas son continuas, entonces el corchete sería cerrado también. Ese cuidado lo vamos a tener. Si las dos líneas son continuas, entonces el corchete es cerrado. Con una línea discontinua, así como esa, con una línea discontinua que tengamos, el corchete será abierto, ¿sí? En este caso, la intersección entre una línea continua y una discontinua me da corchetes abiertos. Tengamos cuidado con esa parte. Vaya. Ahora que ya tengo el dominio, vamos a determinar el recorrido o rango de la relación. ¿Qué voy a hacer? Vean, como ya tenemos el recorrido o rango, voy a quitar el eje X solamente para imaginarme el eje Y. Y en este caso, ¿en dónde inicia la región sombreada? Inicia en menos 1, vean, inicia en menos 1 y finaliza en 2. ¿Cómo serían los corchetes? Esta línea que está en menos 1 está cerrada. Entonces aquí sería corchete cerrado. Y esta línea roja que está en 2 está cerrado. Entonces aquí sería cerrado también. Tengamos mucho cuidado cuando voy a tomar en cuenta a una intersección o voy a tomar en cuenta directamente a la curva. Vaya, ese sería el primer caso de dominio de rango que tenemos. Veamos el siguiente. Vaya, veamos el dominio. Quitemos el eje Y para que no nos confunda. Vean, la figura empieza desde menos 2 y termina en 2. Vean horizontalmente. Empieza en menos 2 y termina en 2. ¿Cómo serían los corchetes? Veamos las intersecciones. Esa intersección, una continua y una discontinua, sería corchete abierto, ¿sí?
Aquí lo mismo, una continua y una discontinua sería corchete abierto también. Y ahí tendríamos el dominio para esta región sombreada. Ahora regresemos al eje Y y quitemos el eje X para determinar el rango o recorrido. ¿En dónde inicia? En este caso, inicia en -1 y finaliza en 2. ¿Cuáles son sus corchetes? En este caso, para -1, como es una línea continua, sería cerrado. Y para 2, como esta es una línea discontinua, sería abierto. Y de esa forma, nosotros ya tenemos el dominio y el rango o recorrido de la relación. ¿Sí? En este caso, pues no estamos graficando las relaciones, solo estamos analizando el dominio y el rango de esas relaciones. Cambiemos un poquito la forma. Vean, en este caso, esa sería la región sombreada que se le va a determinar el rango y el recorrido. Perdón, el dominio y el rango o recorrido. En este caso, el dominio de los reales, perdón, el dominio de la relación sería igual a horizontalmente. Quitemos el eje Y. Horizontalmente, vean, esa intersección está en -4 y termina prácticamente la región sombreada acá, ahí tendría que estar 0, 0. Entonces, en este caso, los corchetes, como aquí tenemos una intersección discontinua y continua, sería abierto. Y aquí tenemos otra intersección discontinua y continua, sería abierto también. Ahí tenemos el dominio. Ahora veamos el rango. Para el rango o recorrido, tendríamos que quitar el eje X y nada más proyectarnos en el eje Y. Si ustedes se fijan, exactamente desde abajo empieza el -2 y hasta arriba termina en 3. Ah, perdón, el corchete para -2 aquí sería abierto porque tenemos una línea discontinua, lo voy a poner ahí. Y para 3, en este caso, vean, el corchete que directamente sería abierto porque tenemos esas dos intersecciones. Corchete abierto. Y ahí tenemos el dominio y el rango para la relación que está graficada. Bueno, vamos a ver este caso. Tendríamos acá lo que sería el dominio de la relación, que en este caso nada más voy a considerar al eje de las X, voy a quitar el eje Y. Vean, ahora, ¿en dónde inicia? Inicia en -2 y termina horizontalmente en 1. Ahí termina la región sombreada, vean. Inicia en -2 y termina en 1. Corchete para -2, como es una intersección continua y discontinua, sería abierto. Y para 1 también sería abierto. Y ese sería el dominio. Volvemos al eje Y y quitamos el eje X. Y el recorrido será desde abajo hasta arriba. Acuérdense de eso no nos tenemos que olvidar. En este caso, el -3, la curva inicia en -3. Vean corchete cerrado porque esta línea es continua y exactamente cuando pasa por -3 tenemos un corchete continuo. Y ahora nos vamos hasta arriba, que prácticamente termina acá en 3. Entonces acá sería -3,3. Corchete, como acá el 3 tiene una línea discontinua, sería discontinuo. O un corchete abierto, así como lo habíamos trabajado anteriormente. Entonces, ahí tendríamos los dos, el dominio y el rango para esta región sombreada. Ahora cambiémosle un poco más la forma. Y aquí sí necesito que analicemos de la mejor forma posible. Vean, primero, para determinar el dominio, tenemos que quitar el eje Y. Quitemos el eje Y. Ahora sí,
Necesito que visualicen horizontalmente en donde inicia la región sombreada. Cualquiera me dirá, inicia en -2. No, porque si inicia en -2, esa región la dejaríamos por fuera. Entonces no inicia en el -2. En donde inicia. En este caso, a la izquierda nosotros tenemos el menos infinito y a la derecha nosotros tenemos el más infinito. Entonces, esta región sombreada en donde inicia, inicia en el menos infinito. ¿Por qué? Porque esta curva va a seguir abriéndose y se va a seguir abriéndose y se va a abrir hasta prácticamente agotar el zoom que se le pueda dar. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con esta foto y lo que tendríamos prácticamente es, ¿en dónde inicia la región sombreada? Inicia en menos infinito, ¿sí? Viene la región sombreada moviéndose. Aquí ya se ve, ya la tenemos visible, pero sigue moviéndose y prácticamente se va a mover o se va a seguir abriendo, 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 abriendo hasta que prácticamente ya no pueda, ¿verdad? Pero en ese caso, pues sería infinito. Ese es el cuidado que se debe tener por ahí. Entonces, en este caso, ¿en donde iniciamos? Iniciamos en el menos infinito y terminamos en el más infinito. Vean que en este caso son los reales. Si recordamos, este intervalo para nosotros son los reales, los números reales, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito tenemos los números reales, ¿sí? Entonces nosotros ponemos directamente los reales. Ahora, vamos a ver si regresamos al eje Y y quitamos el eje X, tenemos el rango o recorrido. Vamos a ver. ¿En dónde inicia la región sombreada? Inicia desde la parte de abajo, menos infinito. Entonces, vendríamos desde menos infinito, vean, venimos desde menos infinito, vamos subiendo, 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 hasta llegar exactamente al 2. Vean, entonces la región sombreada verticalmente empieza en menos infinito y termina en 2, porque de 2, vean, ya no pasa esa región sombreada. ¿Qué corchete va a tener el 2? Como tenemos una intersección entre rojo y azul, que ambas serían discontinuas, entonces el corchete para 2 tendría que ser abierto, ¿sí? Porque sería prácticamente la intersección entre una línea discontinua, bueno, entre dos líneas discontinuas. Y acá, con este caso, es que con el que les dije que debemos tener mucho cuidado al momento de analizar el dominio, ¿verdad? Bueno, veamos el siguiente. Similar, pero ahora la región sombreada está acá, ¿sí? Entonces, veamos qué vamos a hacer. Para determinar el dominio de la relación, analicemos el desplazamiento horizontal. Quitemos el valor de y. Horizontalmente, vean, viene desde menos infinito y se termina en menos 2. Entonces acá sería desde menos infinito, corchete abierto, y terminamos en menos 2, corchete también. Bueno, en este caso sería corchete cerrado. ¿Por qué? Porque vean, tenemos una intersección entre una línea continua y una línea discontinua. Entonces, por eso el corchete, perdón, entre una línea continua y otra línea continua. Por eso mismo es que el intervalo acá tendríamos desde menos 2 cerrado. Ahora, determinemos el recorrido o rango de la relación. En este caso, vean qué va a suceder. Quito el eje X y analizamos nada más el eje Y. Vean, venimos desde menos infinito en la parte de abajo, sube, 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 sube y sube, y vamos a llegar al más infinito. ¿Qué significa eso? Que verticalmente venimos desde la parte de abajo y seguimos subiendo, subiendo, subiendo hasta la parte más alta, ¿verdad? Que en este caso sería
los reales, porque se forma prácticamente esta línea, ¿verdad? Se forma este desplazamiento, el desplazamiento vertical. Bueno, ahora tenemos ese caso. Veamos, ¿cuál sería el dominio? El dominio tendría que ser horizontalmente, quito al eje Y, me quedo solo con el eje X. Empezamos la intersección esta, empieza en -1 y termina en 3. Corchetes para ambos tendrían que ser, en este caso como aquí tenemos dos discontinuas y aquí también, ambos tendrían que ser abiertos. Y en el caso de el rango o recorrido, quitamos el eje X y vean, prácticamente empieza a formarse desde -3 y se termina de formar en 2. Ahora, los corchetes serían abierto para -3 por esa misma razón y abierto para 2 por esa misma razón que se encontraron con una parte que era discontinua. Bueno, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces considero que podemos avanzar. Tenemos esas dos líneas y voy a agregar una tercera. Vaya, esas tres líneas me representan a tres relaciones. Ahora bien, si entre ellas está esta región sombreada, ¿cómo podríamos determinar lo que serían el dominio y el rango? En este caso, el dominio de la relación sería horizontalmente, vean, inicia en -4 y termina en 4, 4 positivo. ¿Por qué el corchete para -4 es abierto? Porque tenemos una intersección entre abierto, entre cerrado y abierto. Y acá lo mismo, para el 4 será abierto porque tenemos una intersección entre abierto y cerrado. Vaya. Ahora ya tenemos el dominio. ¿Y cómo voy a determinar el rango? Quitamos el eje X y nos quedamos solo con el eje Y. Si se fijan, eh, en el recorrido iniciamos desde -2, seguimos hacia arriba, iniciamos y finalizamos, perdón, en 3, específicamente en 3 positivo. Ahí estaría. Corchete para -2 sería abierto. Y para 3, en este caso, vean, la intersección sería continua y continua, entonces sería cerrado para 3. Vaya. Entonces, ahí tendríamos, vean, el dominio y el rango de una región sombreada, pero esa región sombreada prácticamente tiene 3 reglas de asignación. Tengamos mucho cuidado con esa pausa. Vaya. Antes de avanzar con el dominio y el recorrido para algunas gráficas, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con los desplazamientos? Bueno, veamos entonces, vamos a determinar el dominio y el recorrido para algunas de las siguientes gráficas. Veamos. Tenemos esta gráfica. Vamos a empezar con el dominio. El dominio, supongamos que esa es una relación, entonces el dominio de la relación sería horizontalmente, empieza en más infinito y termina en perdón, empieza en menos infinito y termina en más infinito. ¿Por qué? Porque la parábola se expande hacia los lados, entonces prácticamente voy a venir desde menos infinito y voy a terminar en más infinito. Que por cierto, a ese intervalo le llamamos los números reales directamente. Y en el caso de
el recorrido o rango sería verticalmente, vean, la curva inicia en -3 y continúa hacia el infinito, ¿verdad? En este caso, sería desde -3 hasta más infinito. Corchete cerrado para el -3, porque aquí la curva está cerrada, ¿sí? Con el zipper cerrado, por eso esta curva sería, iniciaría en -3 y finalizaría en, aquí no lo he puesto, pero recordemos que en la parte de arriba tenemos más infinito, ¿sí? Entonces, por eso iniciaría desde -3 y finalizaría más infinito. Acordémonos que para los infinitos, siempre los corchetes son abiertos. Y en este caso, para este -3, el corchete sería cerrado. Veamos la siguiente curva, lo mismo, el dominio de la relación. Vean, sería el desplazamiento horizontal. Para formar esta curva nos desplazamos primero desde menos infinito a la izquierda y nos terminamos desplazando hasta más infinito en la derecha. Es decir, todo eso sería el dominio. Y en este caso vendrían a ser los reales. ¿Y cuál sería el rango? Verticalmente, vean la curva, inicia exactamente en 2 y continúa hasta el más infinito. Entonces sería desde 2 hasta más infinito. Desde 2 hasta más infinito. Para 2 sería corchete abierto y para más infinito pues sería corchete. Perdón, para el 2 sería corchete cerrado y para el infinito sería corchete abierto. Vaya. Hasta el momento solo hemos analizado curvas, ¿verdad? Que en este caso serían parábolas. Veamos esa. Cambia un poco la posición. Veamos qué sucede con el dominio y el rango. El dominio siguen siendo los reales, ¿sí? Porque iniciamos en menos infinito y terminamos en más infinito. Pero para el rango ya no. Vean que para el rango o recorrido, el desplazamiento vertical viene desde menos infinito hasta, en este caso, en donde está el vértice, que sería el 4. Entonces, ¿cómo pondríamos acá? Tengamos cuidado en que siempre el menos infinito va primero y después el más infinito, como por ejemplo, si vamos a poner más infinito, siempre va a la derecha de la coma. Y si vamos a poner menos infinito, siempre va a la izquierda de la coma. Mucho cuidado con eso. En este caso sería desde menos infinito porque iniciamos en la parte de abajo, subimos, subimos, subimos y nos determinamos en 4. Desde menos infinito hasta 4, corchete cerrado para el 4 porque la curva no tiene ninguna discontinuidad o no está entrecortada, ¿sí? A eso se refiere. Vaya, tenemos esta otra curva. Esa ya sería un poco más rápido, ¿verdad? Para cualquier parábola, el dominio serían todos los reales, ¿sí? Y en este caso, venimos para analizar el rango recorrido, venimos desde el menos infinito a terminar a -3. Es decir, desde menos infinito en la parte de abajo hasta -3, que sería esta punta. Y ahí tendríamos el dominio y rango para algunas relaciones de esta forma. Veamos esta relación. El dominio, ahora sí, se ve afectado. ¿Por qué? Porque la curva inicia en -2 y se desplaza hacia la derecha. Entonces acá el dominio sería desde -2 por 7 cerrado hasta más infinito. Ahora veamos con prácticamente el rango o recorrido, que en este caso sería verticalmente. Verticalmente sería esta parte de acá. Vean, así se va a reflejar la curva
En este caso, el recorrido sería desde los reales, perdón, desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Verticalmente. Entonces, acá sería simple y sencillamente los reales. Acuérdense que cuando querramos determinar dominio de esos rangos y los tenemos de esta forma, prácticamente todo sería los reales. Vaya. Veamos la siguiente. El dominio se empieza a formar desde -3 y la curva continúa hacia más infinito. Entonces sería desde -3 hacia más infinito. Y verticalmente, prácticamente acá no sabemos en dónde inicia, entonces viene desde menos infinito hasta más infinito y ese sí serían los reales. Veamos esa pequeña curva. En esta pequeña curva, prácticamente, el dominio sería desde -4, exactamente acá, hasta más infinito. Sería desde -4 hasta más infinito. Y ahora, verticalmente, ¿cómo se comporta? Vean, el recorrido verticalmente sería desde 2, vean, desde ahí, desde 2 hasta más infinito. Así de fácil. Prácticamente se plantea el dominio y el rango de la relación. Vaya, desde 2, corchete cerrado, hasta más infinito. Veamos este caso. Tendríamos el dominio, serían el desplazamiento horizontal. Vamos a empezar desde la izquierda, vean, y nos vamos a detener exactamente en 5, ¿sí? Ese sería el dominio. Ahora, ¿cuál sería el rango? El rango inicia exactamente desde -3 y continúa hasta más infinito. En ese caso, hasta más infinito porque sería el infinito positivo. Vean, iniciamos desde -3 y culminamos en el infinito, en este caso, positivo. Desde -3 hasta el infinito positivo. Vale. La misma figura, vean. Eh, Así rápido vamos a analizar. El dominio sería ver horizontalmente desde menos infinito hasta -4. Desde menos infinito hasta -4. Ahora, el rango inicia desde 1 y sigue su trayectoria hacia arriba. Entonces sería desde 1 hasta más infinito. Desde 1 hasta más infinito. Y ahí tenemos prácticamente el dominio y el recorrido para esta función. Perdón, para esa relación que se representa mediante una gráfica. Tenemos esa otra, vean. El dominio de forma horizontal inicia en -5 y finaliza en más infinito, ¿verdad? A la derecha. Ahora, en este caso sería desde -5 hasta más infinito. ¿Por qué corchete cerrado en -5? Porque ahí prácticamente se está incluyendo el -5. Ahora, el recorrido sería desde menos infinito y nos detenemos en el 3, ¿sí? En el 3 prácticamente nos tendríamos que detener. Porque hasta ahí llega este punto. Entonces sería desde menos infinito hasta -3. Acuérdense, siempre el infinito, cuando es negativo, va primero y después va segundo el otro valor cualquiera. Lo mismo acá, siempre y cuando 5 sea el mayor, entonces ahí pues no nos podría afectar en mucho. Vale, avancemos entonces. Tenemos esta, ¿ya? Son dos. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos dos curvas como esa? Pues vamos a tener dos dominios y dos rangos también. Veamos, pero veamos cómo lo vamos a hacer para que ustedes posteriormente puedan seguir la dinámica. En este caso, lo que voy a hacer es
el dominio sería, siempre empiezo en la izquierda. Venimos desde -8, -7, -5, -6, -4, hasta -3. No podemos pasar de acá porque ya prácticamente ya no tenemos nada, ¿verdad? Ahora bien, vamos a poner este intervalo. Desde menos infinito hasta -3. Ahí se detiene. Ahora, le voy a agregar algo más. Desde -3 voy a dar un salto hasta 0, porque aquí no tenemos valores. Entonces, si doy un salto desde -3 hasta 0, prácticamente esto quedaría unido con, vean, y después de 0 voy a continuar con el camino, ¿sí? En este caso quedaría unido con 0, más infinito. Ese sería el dominio. Cuando ustedes les toque quedar un salto así como este, acuérdense siempre de utilizar la unión. Vaya. Ahora vamos con el recorrido de forma vertical. De forma vertical venimos desde menos infinito y nos detenemos en -2. Ahora, de acá yo voy a dar, vean aquí está, desde menos infinito hasta -2. De acá yo voy a dar un salto hasta 0 y voy a empezar desde 0 hasta más infinito. Vean, unido con, que sería el salto desde 0 hasta más infinito. Ahí tendríamos prácticamente el dominio y el rango o recorrido, ¿verdad? Cualquiera de los dos es aceptable. Bueno, entonces prácticamente